Espíritu. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como cada semana en su programa Claves para comprender el Catecismo. Gracias por recibirnos a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar y si están en camino, pues a recibirnos en su transporte, en el carro, ya de regreso a su casa, para compartir un poco de lo que necesitaríamos saber todos como buenos cristianos, como buenos católicos, acerca de nuestra fe, tratando de acercarnos cada día más a este libro maravilloso que la Iglesia nos ha regalado, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que pide pues no solamente que lo leamos, sino que lo reflexionemos, lo meditemos y lo profundicemos para sacar de él toda la riqueza que contiene, porque es la enseñanza de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, que proviene necesariamente de los apóstoles. Como cada semana está con nosotros algún invitado que viene a compartirnos lo que él ha estudiado también por su parte y sobre todo compartirnos un poco de su experiencia en el servicio a la Iglesia y en su experiencia personal como creyente. Quiero saludarle y darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Pineda, que nos acompaña esta tarde. Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación y pues es un gusto, la verdad, venir aquí a compartir un poco de esta enseñanza, de esto que de alguna manera hemos, pues a través de las vivencias, sobre todo, ¿verdad?, que hemos tenido en la doctrina de la fe, pues también a tratar de compartir a partir de esa perspectiva. Pero sobre todo, bueno, pues ir también aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo de lo que aquí se escucha y sobre todo también de la misma vivencia de la gente, ¿verdad? De lo que también nosotros recogemos de ustedes. Gracias, Padre, por la invitación y adelante. Pues bien, la semana pasada compartíamos con Jorge y con Rodolfo el tema del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Nos centramos en el tema del bautismo de Jesús y Jesús aparece entonces en el Nuevo Testamento como aquel que lleva consigo el Espíritu, y también la obra de Jesús como una obra no solamente de él, sino también una obra del Espíritu. Jesús actuaba con el poder del Espíritu, Jesús enseñaba con autoridad y esa autoridad le venía pues del Espíritu que lo acompañaba, que estaba con él. Y toda la vida de Jesús nos deja ver la acción del Espíritu. Vamos caminando un poquito más en el Nuevo Testamento y vamos a acercarnos ahora en Pablo, vamos a acercarnos a los escritos paulinos, vamos a ver qué es lo que San Pablo nos enseña, nos comunica, nos ayuda a conocer sobre la acción del Espíritu. Sin embargo, que San Pablo tiene de manera particular una experiencia especial en las comunidades cristianas, pero el fundamento de las comunidades cristianas es Jesús de Nazaret, y Pablo empieza siempre por una relación estrecha entre el Espíritu y Jesús de Nazaret. Los apóstoles han conocido a Jesús en su vida terrena, Pablo no conoce a Jesús en su vida terrena. Sin embargo, Pablo nos habla mucho sobre Jesús y nos habla y nos presenta a Jesús como el Señor. ¿Cómo es posible, Jorge, podríamos con San Pablo decir, cómo es posible que los creyentes reconozcamos a Jesús de Nazaret como el Señor? Bueno, precisamente en esta perspectiva de San Pablo, ¿verdad?, donde nos presenta precisamente a
desde este aspecto de la de la Santísima Trinidad, ¿no? Tenemos que primero entender o comprender un poquito este aspecto desde Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, que en este caso Jesús, y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y precisamente la acción del Espíritu, de lo que comentaba usted ahorita, de la acción del Espíritu en el actuar de Jesús, ¿verdad? En que no nada más es la fuerza y el motor del Espíritu, sino también es la acción, ¿verdad?, que lleva a cabo Jesús en sus obras, en todo lo que Él ha realizado, en todo lo que Él realiza, ¿verdad?, en todas sus obras o prodigios o milagros o que lleva a cabo precisamente Jesús de Nazaret. Pero sobre todo pues es el impulso, la acción del Espíritu sobre Jesús, ¿verdad?, sobre Jesús. Y entonces podemos comprender también este aspecto de la acción del Espíritu también y de Jesús, ¿verdad?, que actúa, de Jesús que hace, que realiza, que lleva a cabo todo aquello que ha llevado y se hizo presente en el momento en el que estuvo aquí con nosotros en la tierra. Bien, entonces tenemos la acción de Jesús, la acción y la presencia del Espíritu en la persona de Jesús, algo que nos ha constatado el Nuevo Testamento, y Pablo también ya en sus cartas, en el ambiente de la fe nos dice siempre que no podemos reconocer a Jesús si no es por la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu en nosotros, es el Espíritu que nos ha sido dado, el que nos permite reconocer a Jesús como el Señor. El señorío de Jesús solamente podemos aceptarlo si está en nosotros el Espíritu Santo, porque no basta decirlo, no basta decir Jesús es el Señor, sino realmente aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo, aquel de quien dependemos. Eso significa decir Jesús es mi Señor si tenemos en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu es el que me permite a mí decir efectivamente Jesús de Nazaret es el Señor. Entonces el Espíritu actúa ya de esta manera en el corazón de los creyentes, pero también actúa en la comunidad, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa en la comunidad, y San Pablo relaciona mucho la acción del Espíritu con la edificación de la comunidad y con el servicio de la comunidad. Pablo tiene esta experiencia de las comunidades que él fue fundando, de cómo se fueron haciendo presentes, se fueron haciendo realidad, de cómo fueron creciendo, de todo lo que tuvieron que enfrentar para crecer, para surgir, para sostenerse. El Espíritu entonces está vinculado de manera particular con las comunidades cristianas, y creo que este pudiera ser nuestro tema guía durante esta tarde. No sé, Jorge, desde tu experiencia, si has podido percibir en las comunidades cómo en realidad la comunidad se va edificando, se va construyendo, no solamente con el quehacer de nosotros los seres humanos, sino también con la acción del Espíritu. Sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente yo creo que es muy claro, es muy evidente, ¿verdad?, el actuar del Espíritu. Pero yo quisiera también comentar esto, de que San Pablo nos dice o nos comenta que viene la acción desde dentro, o sea, surge a partir de esta fuerza que viene desde dentro, y ese impulso que nosotros llamamos, lo decimos claramente, es el amor, ¿verdad? Es el amor que nos empuja, es el amor que nos lleva, que nos conduce y que se cristaliza, que se concretiza en las acciones y en la actuación, obviamente en la comunidad, ¿verdad? Cuando podemos ver aquellas cosas ordinarias que se van realizando, que a final de cuentas contribuyen a hacer algo extraordinario. Y eso es de lo que nos habla San Pablo, ¿verdad? De esa acción, de ese empuje, pero que surge desde dentro. Más que desde fuera hacia adentro, él lo
plantea de esta manera, desde de dentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esa fuerza, es esa acción del Espíritu que nos va empujando, que nos va envolviendo y que se cristaliza en esas obras concretas y que las podemos ver, ¿verdad? En aquellas comunidades donde desde inician desde cero y cómo van caminando y cómo van construyendo aquella comunidad. Y no me refiero solamente a las cuestiones edificantes de lo material, sino de manera espiritual, ¿verdad? Cómo esas comunidades se van conjugando, se van concretando y van creciendo. Y es, como puedo decir en el Salmo, ¿no? Nos cita la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver las maravillas de Dios. Yo lo veo de esta manera. Bueno, tú hablas aquí de algo que viene de dentro. Me supongo que me estás hablando dentro del hombre, del espíritu del hombre, del corazón del hombre, de la intimidad del hombre, que se proyecta y que se hace realidad, que se hace concreto en la comunidad. Ahora, tú aquí has hablado también de otro tema, del crecimiento de la comunidad, de la edificación de la comunidad, no solamente en la construcción material, sino también en la construcción de la comunidad en sí misma, de lo que llamamos edificación de la comunidad. Tú esto, ¿cómo lo percibes en las comunidades? ¿Tú cómo te vas dando cuenta y puedes decir, esta comunidad va creciendo, esta comunidad se va enriqueciendo, esta comunidad se está edificando? ¿Qué es lo que tú distingues, qué es lo que tú encuentras que te va dando como esos signos? Pues la fe. Para mí siento que es la fe la que también de alguna manera va marcando la pauta, la fe de la gente, y sobre todo el crecimiento es en las costumbres, en las tradiciones, en cómo emana precisamente aquella comunidad en el crecimiento de su fe, en la madurez y en ese proceso de la fe. Siento que eso es algo que puede ser un buen parámetro para ir. Sí, pero ¿cómo ves que crece la fe? O sea, ¿qué signos ves? ¿Qué señales ves para tú poder decir, esta comunidad está creciendo en la fe? O esta comunidad está creciendo, se está fortaleciendo. Sensiblemente, de manera concreta, ¿qué signos tú vas descubriendo y dices, esta comunidad está despertando, esta comunidad se está convirtiendo en una comunidad viva, esta comunidad va creciendo? ¿Tú qué signos has encontrado en las comunidades? Pues son aquellas carismas, ¿no? Aquellas cosas que nos identifican, aquellas cosas concretas que nos identifican dentro de la comunidad. Nosotros lo podemos decir como carismas, que es lo que nos identifica, que nos lleva a cabo ciertas actividades, y que esa diversidad de carismas nos ayudan a conjuntar la comunidad, y eso la enriquece, lo hace todavía algo muy rico, y es una riqueza grande dentro de la comunidad. Y a ver, tú en las comunidades parroquiales o en las comunidades de las capillas, en las comunidades cristianas nuestras, ¿qué carismas descubres? ¿Qué servicios descubres? Y tú dices, aquí la gente va comprometiéndose, aquí el Espíritu Santo está moviendo el corazón de la gente, aquí. ¿Cuáles son los servicios que tú descubres en nuestras comunidades que tú puedes decir son obra del Espíritu Santo? Pues es de acuerdo a cada una de su misma, ¿cómo poderlo decir? Como su misma idiosincrasia de la persona, ¿verdad? Como la misma persona, a través de la madurez y la plenitud de la fe, va desarrollando ese carisma, y eso lo va poniendo al servicio de los demás. Ese carisma, al momento de ponerlo al servicio de los demás, eso nos ayuda y lo enriquece, ¿verdad? Nos contribuye a poder hacer, ampliar y a solidificar más una comunidad. ¿Y en servicios cuáles descubres? Es decir, no sé, sin lugar a dudas que algo fundamental en una comunidad siempre será la catequesis.
O sea, en una comunidad cristiana lo que yo siempre descubro al inicio es, ahí está la catequesis. Y a partir de la catequesis, como que la comunidad empieza, o tendría que empezar a crecer, no solamente en número, sino a crecer también en convertirse en una comunidad más madura en su fe. Pero casi siempre en el origen está la catequesis, pero después, ¿tú qué percibes que va surgiendo en estas comunidades? Además de la catequesis, que es como lo fundamental. Pues en el desarrollo de la misma liturgia, la Eucaristía, en torno a la misma Eucaristía, la gente se va alimentando precisamente de la fe, y eso va creciendo y va desarrollándose precisamente en el proceso de la fe, en el proceso de que la comunidad en su conjunción se vaya desarrollando plenamente. Yo siento que un factor importante es, claro, la catequesis, la liturgia, la Eucaristía fundamentalmente, y eso nos da todo, o siento que nos da unos elementos principales, fundamentales para el desarrollo de cualquier comunidad cristiana católica. ¿Y qué otros servicios giran en torno a esto? Pues para poder construir la comunidad, porque la comunidad no solamente se construye con la palabra, y la comunidad no solo se construye con la Eucaristía, porque desafortunadamente, de manera triste, vemos que hay mucha gente que va muchas veces a misa, que va siempre a misa, o vemos comunidades en las que no falta la Eucaristía, pero que no más la Eucaristía, ¿verdad? O sea, o que comunidades en donde se concretan solamente a la catequesis, solamente la catequesis. ¿Qué otros, desde qué otros puntos de vista, o con qué otros aspectos, o con qué otros ministerios, digamos, tú vas percibiendo que la comunidad va creciendo y se va edificando? Bueno, hay pues muchos ministerios. Yo siento que el desarrollo de cada uno de los ministerios que se echan y se llevan a cabo dentro de la iglesia, eso nos ayuda precisamente a edificarla, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, yo siento que siempre es muy importante la caridad, ¿verdad? La misericordia de Dios, el que la gente no te vea, que no nada más es efectivamente aprender cuestiones de manera escolarizadas, ¿no? Y aprender muchas cosas catequéticas y que quedan muchas veces ahí, sino que el llevarlas a cabo. Y yo siento que una de ellas es precisamente la caridad. De hecho, hoy podemos insistentemente ver ese llamado del Papa Francisco a empujarnos a eso, a salirnos de nosotros mismos, a salirnos fuera, ¿verdad? De no encerrarnos en ciertos parámetros y encerrarnos en nosotros mismos y no salir hacia afuera. Yo creo que uno de los llamados fuertes ha sido el Papa Francisco a eso, a empujarnos a romper esos límites y esas barreras que nosotros mismos ponemos porque nos encerramos en lo mismo. Y creo que es eso, es salirnos, ¿no? Y una de las puertas de salida es eso, es mostrar la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios a los demás. Creo que esto es también una gran tarea de la iglesia, de los cristianos, de mostrarnos realmente lo que hay en este aprendizaje, en todo esto que a veces aprendemos, se quedan ahí, ¿no? En cuestiones no concretadas, siento yo, sino que también que la gente vea, palpe, pueda sentir, ¿verdad? Esto claramente a través de la gran misericordia y la gracia de Dios. ¿Tú crees que, visto desde este punto de vista, tú crees que una comunidad que sale, o una comunidad que practica la caridad, una comunidad que vive la caridad, es una comunidad que crece? ¿Es una comunidad que crece, como tú decías al principio, que crece en la fe? ¿Es el que una comunidad sea caritativa, generosa, un signo de su crecimiento en la fe? Parte fundamental es eso, porque el llevar
a cabo la acción del amor y la misericordia de Dios es porque hay un crecimiento de la fe, porque hay una madurez en la fe, porque hay un paso que lleva a desprender hacia los demás, hacia el servicio a los demás, hacia el servicio de la comunidad, hacia el servir a los demás, no encerrarse en uno mismo, sino darse a los demás. Creo que es lo mismo que Jesús hizo, creo que es lo mismo que Jesús llevó a cabo cuando Él estuvo aquí. Él se desprendió, sirvió a los demás, estuvo siempre enseñando, dándoles de comer, enseñándole a través de parábolas, curando enfermos, atendiendo a la gente. Entonces, se desprendió de sí mismo, se dio hacia los demás. Y siento que ese proceso de la fe y ese proceso de madurez en la fe nos lleva a este punto. Y creo que también es un aspecto de madurez en la fe. Bien, creo que, bueno, es muy interesante, porque esto que señala Jorge en una comunidad, en la iglesia, en una comunidad, en la parroquia, en la capilla, en la iglesia en general, esto no es posible si no es con la acción del Espíritu. O sea, es el Espíritu el que hace, el que mueve a que esta comunidad crezca en la fe y lo exprese en obras, lo exprese en lo que llamamos carismas o en lo que llamamos ministerios. Esta acción del Espíritu que mueve a la comunidad, la mueve para que la comunidad crezca. La acción del Espíritu en la iglesia y en la comunidad es en favor siempre de la comunidad misma. Busca siempre el Espíritu con su acción edificar a la comunidad, y la comunidad se edifica con el servicio, con los carismas de los creyentes, de los cristianos, de los católicos. Solo cuando los católicos ponen al servicio de los demás sus carismas, sus habilidades, sus cualidades, entonces una comunidad puede crecer. Y en el fondo está el Espíritu Santo. Bien, tenemos que hacer un corte. Vamos a la identificación de la estación. Regresamos enseguida con este tema del Espíritu Santo en las comunidades cristianas, que es algo muy propio de Pablo. Los evangelios no nos hablan mucho de ello, pero el que sí nos habla con insistencia sobre esta acción en favor de la iglesia es Pablo. Vamos a seguir con él. Regresamos en unos momentos aquí a su programa Claves para comprender el Catecismo. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzada en Koinonia Radio o al teléfono 664-514-6970 con Tania. Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad. God Alone, la nueva producción de Navidad de las Hermanas Trinitarias de María. Adquiérelo ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Casa de Retiro Salud y Bienestar. Ofrecemos cuidado las 24 horas para todo tipo de necesidad. Guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nutrición y atención específica personalizada. Instalaciones adecuadas. Consultas geriátricas sin costo adicional. Cariño y respeto para cada huésped. Y medicina homeopática y tradicional. Recibimos personas a partir de los 65 años. Estamos ubicados en Fraccionamiento El Lago.
Para mayor información, comunícate al 526-5769 o al celular 664-285-2187. Estamos también disponibles en el correo electrónico casasaludybienestar@hotmail.com. Casa de Retiro Salud y Bienestar, para una vejez digna. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Concierto navideño con el coro del monasterio Madres Brígidas de Tecate, el 19 de diciembre, en el Instituto Colbe, Colonia El Florido. Los esperamos con los brazos abiertos, con toda la alegría de nuestro corazón. Queremos brindarles a ustedes un momento de Navidad, que compartan con nosotros la Navidad. Para mayores informes, llamar al 664-189-7734. Vamos a comenzar desde las 3 de la tarde vendiendo unos deliciosos platillos para que vayan con su familia y disfruten de una deliciosa comida. El concierto va a ser a las 5 de la tarde. Concierto navideño con el coro del monasterio Madres Brígidas de Tecate. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, ya de regreso con ustedes. Recordarles, estamos aquí llegando hasta sus hogares o hasta su automóvil por el 800 AM de Radio Koinonia. Quisiera recordarles nuestro teléfono 608-3652. Con mucho gusto recibimos siempre sus comentarios, sus preguntas, sus saludos aquí a través de este teléfono. O bien pueden encontrarnos en internet en www.tjcatólico.com. Es su programa Claves para comprender el catecismo. Continuamos con esta acción del Espíritu en la vida de la Iglesia, de la que ya hemos compartido aquí con Jorge, que nos acompaña esta noche, y cómo vemos la acción del Espíritu en las comunidades, en la comunidad. Y esta acción la percibimos, esta acción del Espíritu en la comunidad la percibimos a través de lo que los cristianos católicos hacen en una comunidad, ¿verdad? Cómo comparten, cómo conviven, cómo participan, qué aportan, qué dan a los demás, qué les dan a los demás. Todo esta es acción del Espíritu que le ayuda a la comunidad a crecer en la fe y la hace madurar en la fe. Pero también Jorge, al inicio del programa, Jorge hablaba de algo interesante. Jorge decía que esta acción del Espíritu y esta acción de los creyentes y esta edificación de la comunidad no es algo que viene de fuera, decía él. Él decía, es algo que viene desde adentro, es algo que surge de dentro del creyente. ¿Por qué? Porque ahí es en donde actúa el Espíritu Santo, en el interior del creyente. Y entonces, moviendo la interioridad, la intimidad del creyente, es que se proyecta, digamos, esta fuerza, este amor, este poder del Espíritu, que lleva a los creyentes a dar el servicio que dan, a trabajar como trabajan, a participar como trabajan, impulsados desde su interior por el Espíritu. Entonces tenemos pues que el Espíritu está presente también en la vida de los creyentes. El Espíritu está presente también en la existencia de los creyentes, en su vida, ¿verdad? No solamente en su vida comunitaria, sino también en su vida personal. Algo de esto lo habíamos tratado ya en el programa anterior desde la perspectiva de los sinópticos, cuando hablábamos de Jesús que lleva consigo el Espíritu.
y que el Espíritu está en los creyentes también. Ahora, desde la perspectiva de Pablo, Pablo nos habla de la existencia cristiana, el Espíritu en la existencia cristiana. Es decir, en la práctica, en la vida diaria de los cristianos. Jorge, ¿qué papel deberá jugar o debería jugar el Espíritu Santo en nuestra vida de todos los días? Pues sin duda alguna es un papel sumamente importante, porque es la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Creo que a partir de que somos bautizados, a partir de ese momento que se hace presente el Espíritu, nosotros tenemos ese obrar, tenemos que actuar dentro de eso, dentro de este parámetro precisamente del actuar, del hacer, ¿verdad? Del Espíritu, y que a través del transcurso de nuestra vida vamos precisamente llevando a cabo, ¿verdad? Ese obrar, ese hacer, ese sentir, ¿verdad? Que nos impulsa, que nos lleva, que nos guía, que nos canaliza, ¿verdad? A través de la fuerza del Espíritu. Y pues es importante, es un papel sumamente importante. Yo no creo que pues haya precisamente tantas obras tan maravillosas que podemos ver, tantas acciones concretas del hombre sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, podemos incluso ver incluso la vida de algunos santos, y podemos ver, ¿verdad? Irnos a analizar cómo es que llevaron a cabo su vida, y cómo a través de la suma de las pequeñas cosas hicieron de manera ordinaria aquello ordinario, lo hicieron extraordinariamente, y es por algo muy concreto, la acción del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, es muy claro, es muy evidente, la acción es sumamente importante en nuestras vidas como cristianos, como católicos. Oye, Jorge, ¿y tendría que diferenciarse el actuar de un creyente, discípulo de Cristo, en el que habita el Espíritu Santo? ¿Tendría que diferenciarse de la manera de actuar de un ser humano que o no está bautizado, o si estando bautizado se resiste a la acción del Espíritu? El Espíritu nos dará a los creyentes un estilo distinto de vivir, un estilo propio de vivir que se deba proyectar en nuestras obras. El Espíritu nos guiará de alguna manera, de modo diferente, a aquellos que se resisten o cierran su persona, su corazón al Espíritu Santo. Yo creo que sí, definitivamente el Espíritu, si uno se deja guiar por el Espíritu, esto nos va a impulsar siempre al bien, al amor, porque es precisamente esa emanación de amor, digámoslo de esta manera, si usted así lo permite. Es esta emanación de amor y nos impulsa al bien. Hay una actuar que nos lleva a esto. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer totalmente diferentes a los demás. Incluso aquellas personas que se dejan llevar por el Espíritu, hay un cambio radical en su vida, hay algo que nos hace verse diferente, que hay una paz, hay un gozo, hay una alegría que emana de esa persona por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo que sí nos da esa pauta para hacer y realizar cosas extraordinarias, pero sobre todo para tratar de hacerlo de aquello que llevamos el día a día. Y me refiero siempre, o trato de referirme a esto, para que aquellos radioescuchas, aquellas personas, pues podamos realizar cualquier actividad, cualquiera que sea,
siempre en la presencia del Espíritu Santo, vamos a atender a este bien común, hacia el bien. ¿Por qué? Porque es esta emanación de amor que nos lleva y nos tiende hacia el amor, hacia el bien y sobre todo hacia Dios. A veces, Jorge, escuchamos por ahí algunas expresiones en la catequesis, en la predicación de los sacerdotes, y a veces en algunas lecturas espirituales escuchamos por ahí hablar del espíritu del mundo y del espíritu de Dios, del espíritu del mundo y del Espíritu Santo, o del espíritu del mundo, o del espíritu de Jesús, del espíritu evangélico. Quiere decir esto que pudiéramos entonces entender que hay una manera de vivir y de actuar guiados por el espíritu del mundo, es decir, con este conjunto de criterios, de normas, de estilos, de modas que el mundo vive, que el mundo tiene, y el espíritu cristiano, el espíritu de Cristo, el espíritu evangélico, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, como si el Espíritu Santo pudiera darle al ser humano, darle al creyente una manera distinta de vivir. No sé si pudiera yo decir bajo distintos criterios, bajo distintos parámetros que le ayudaran a enfocar su vida, a perfilar su vida y desde luego sus acciones distintas a las del mundo. No sé, en tu experiencia, si percibes esto en los creyentes, en los cristianos que viven distintos, bueno, no todos, desafortunadamente no todos, ojalá todos lo pudiéramos hacer, pero que algunos cristianos viven distinto a como vive el mundo. Sí, definitivamente lo podemos palpar, ¿verdad? Hoy día es muy fácil encender a veces el televisor y ver, ¿verdad? Yo le digo, es una ventana hacia el mundo, a cómo está la situación afuera, y vemos con horror a veces las circunstancias que hay en nuestra cotidianidad, ¿verdad? De tanta violencia, de tantos horrores, de tantas circunstancias, situaciones. Y yo siento que es como esa misma corriente que lleva a la gente, porque va siguiendo ese mismo impulso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que, o sea, es totalmente contrario a lo que, pues, el Espíritu de Dios quiere, el Espíritu de Dios busca en nosotros. Y es una dirección totalmente contraria, ¿verdad? Y esto pues lo palpamos, ¿verdad? Lo vemos desafortunadamente en la cotidianidad de nuestro día, en el día a día. Y nos asomamos a esa ventana y vemos con horror, insisto, en esas situaciones. Y yo digo a veces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer? Es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. A ver, ahí quería llegar. ¿Qué podrá significarnos o qué debería significarnos en concreto dejarnos guiar por el Espíritu de Dios? ¿Cómo podría un cristiano dejarse guiar? ¿Qué implicará para un cristiano dejarse guiar por el Espíritu de Dios? Yo siento que es el dejarse guiar es sobre todo ponerse en su cabeza y en su persona, que lo primero, qué es lo que desea el Espíritu, qué es lo que quiere el Espíritu, y lo que Él quiere es tender al bien, hacia el amor, hacia lo que Él es precisamente eso, o sea, impulsarte hacia el bien y hacia el amor. Entonces, cuando una persona llega y se puede poner en su cabeza de que lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, y fijarse en eso dentro de su mente, de su día a día, esto, entonces yo siento que está dando un paso, o están dando los pasos hacia Dios. Es dejar que
el Espíritu actúe en nosotros, porque estamos tendiendo hacia el bien, hacia hacer lo correcto, hacia lo que Dios quiere, hacia el amor mismo. Y es eso, es dejarse guiar por el Espíritu. Cuando el camino equivocamos, cuando esto no nos lleva al bien, cuando no nos lleva al amor, cuando no nos lleva a tener esa paz, ese gozo, esa alegría y todos esos frutos que emanan precisamente del Espíritu, porque estamos haciendo lo que el Espíritu quiere, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que estamos equivocando el camino, que si lo que yo estoy realizando con mi actuar del día a día no me está llevando al bien común, al darme a los demás, al compartir, al poner en práctica todos los dones, carismas o lo que yo tengo, lo que yo soy como persona hacia los demás, pues entonces no estoy realizando lo que Dios quiere, no se está logrando en la acción del Espíritu Santo. Eso, o sea, yo creo que eso es lo que a veces a los cristianos nos hace falta, o sea, darnos cuenta que si nos dejamos llevar por el Espíritu es porque estamos buscando el bien de los demás, porque estamos buscando amar, porque luego a veces nos perdemos así en frases bonitas o en frases muy espirituales, pero que no nos dice qué es lo que tendríamos que hacer, no nos dice qué significa dejarse guiar por el Espíritu. Yo creo que Jorge de alguna manera lo ha expresado con palabras concretas, ¿no? O sea, buscar el bien. Jorge dijo hace un momento, así, buscar el bien común. Por ejemplo, buscar el bien común es dejarse llevar por el Espíritu, ¿verdad? O sea, buscar el bien de los demás, ese es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Jorge, aquí hay un detallito del que Pablo habla en sus cartas, el tema de la libertad. ¿Tú crees que dejarse guiar por el Espíritu, buscar hacer lo que el Espíritu quiere, lo que al Espíritu le gusta, crees que te hace menos libre porque te impide hacer tu voluntad? No, por el contrario, o sea, él me hace, porque si yo tiendo a hacer lo que a mí se me antoja, entonces me estoy sometiendo a mis propias limitaciones, a lo que a mí se me antoja nada más, entonces no estoy siendo plenamente libre. Sin embargo, Dios quiere que busquemos esa libertad plena en el Espíritu. ¿Y cómo es? Precisamente siendo libres, y es dejándonos llevar plenamente por la acción del Espíritu Santo. Y lo quisiera, pues, o sea, que pudiéramos nosotros pensar, insisto, en las acciones concretas de nuestra vida. A veces el simple hecho de que venimos en el tráfico, en el vehículo, y nos hacemos un alto para que pase una señora embarazada con su niño en la calle, estamos también haciendo el bien común, porque le estamos dando el paso a las personas, y de alguna manera, en una acción concreta me refiero, estoy concretando esa acción de ayudar a alguien más, viendo la circunstancia a veces. ¿Y qué pasa? A veces por la prisa, por tratar de hacer, no, pues es que no concretamos esa libertad. Quise poner este ejemplo, que a lo mejor es muy sencillo, muy a lo mejor inadecuado, pero lo quiero plasmar de esta manera, o decirlo de esta manera, es porque a veces tenemos que pensar en nuestro día a día, y tenemos que pensar en cosas concretas de nuestra vida, y cosas que nos lleven a precisamente ese bien común que nos va a dar la libertad del Espíritu, y que no voy a hacer solamente más que poner en manos del bien común, en manos del servicio a los demás, en manos de darme a los demás esa acción del Espíritu. A ver, así como lo has planteado, a propósito del tema de la libertad, es como contraponer. Dijiste algo que me llamó la atención. Dejarse llevar por el Espíritu me hace más libre que
buscar hacer mi voluntad, que buscar hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Eso fue otra cosa que me llamó la atención también, ¿verdad? O sea, lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero en este momento, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el cristiano, si se deja llevar por el Espíritu de Dios, puede ser libre. Definitivamente. Es esa libertad que aunque no haga lo que él quiere, aunque no haga sus gustos, aunque no satisfaga sus deseos. Por supuesto que Dios nos ha dotado de esa libertad. Esa libre decisión te lleva también y conlleva a nuestro actuar, y todo nuestro actuar lleva una responsabilidad. Pero precisamente eso, ¿no? O sea, nos ha hecho libres y nos ha hecho unos seres pensantes, con una capacidad de analizar y de pensar. Y si nos limitamos nada más a nuestros propios antojos, nos estamos limitando automáticamente. Nos estamos limitando a lo que a mí me parezca solamente, y no puedo alzar mis ojos hacia el horizonte y ver que hay otras perspectivas, que el mundo es tan grande y que hay otras cosas y otras situaciones que nos tienen que llevar precisamente a abrirnos y tener una perspectiva más grande, que es la libertad, la verdadera libertad. Y es esa verdadera libertad que es en la plenitud del amor y del Espíritu. Pues bien, creo que es el tema de San Pablo, ¿verdad? El tema de San Pablo es que Dios nos ha hecho para ser libres. Dios nos ha liberado para ser libres, y que no hay que perder esta libertad. Y San Pablo también habla de la libertad de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios. Y creo que aquí podemos concluir casi nuestro programa afirmando que la libertad la ganamos en la medida en que nos dejemos llevar por el Espíritu, en que nos dejemos inspirar por el Espíritu, en que seamos disponibles al Espíritu. Eso nos hará más libres, ¿verdad? Entregar nuestra voluntad, porque al final de cuentas se trata también de eso, ¿verdad? Entregar nuestra voluntad al Espíritu para que Él nos vaya guiando, Él nos vaya llevando por donde Él quiere y a donde Él quiere, ¿no? Aquí en el programa de la semana pasada, Rodolfo hablaba Rodolfo y Jorge, me parece que era Jorge o Rodolfo, no recuerdo, hablaban de la santidad, creo que era Jorge, ¿verdad? O sea, es de la santidad, llegar a la santidad, y ponernos en disposición frente al Espíritu es poder alcanzar esta santidad. Y entonces, pues necesitamos ser hombres libres, completamente libres, y para poder ser hombres libres necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu, ¿verdad? Pero que sea por el Espíritu de Dios, y no como podría pensarse, el espíritu del mundo, los juicios del mundo, los criterios del mundo. Creo que otra cosa que en lo que no perdamos de vista, y que nos hacía hincapié Jorge hace un momento, es esto hay que vivirlo en la vida diaria. Esto hay que vivirlo en las acciones concretas de todos los días. Jorge, muchas gracias por tu presencia. No, pues gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir con ustedes, y pues muchas gracias por todo. Gracias, Jorge, gracias a ustedes por recibirnos a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Los vemos, nos oímos, si Dios quiere y lo permite, la próxima semana, para continuar con esta acción del Espíritu en la vida de los creyentes y en la vida de nuestras comunidades, y en la vida de cada uno de nosotros también, si nos ponemos a disposición de Él para poder ser libres. Buenas noches, que Dios los bendiga, hasta pronto. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Voy a la tierra, el cielo en mí. Concierto navideño con el coro del monasterio Madres Brígidas de Tecate, el 19 de diciembre,
en el Instituto Colbe, Colonia El Florido. Los esperamos con los brazos abiertos, con toda la alegría de nuestro corazón. Queremos que brindarles a ustedes un momento pues de Navidad, que compartan con nosotros la Navidad. Para mayores informes, llamar al 664-189-7734. Vamos a comenzar desde las 3 de la tarde vendiendo unos deliciosos platillos para que vayan con su familia y disfruten de una deliciosa comida. El concierto va a ser a las 5 de la tarde. Concierto navideño